Los líquenes son una asociación simbiótica entre hongos y algas. En esta relación, el hongo se denomina micobionte y el alga fotobionte, que puede ser un alga o una cianobacteria. El micobionte forma el talo, que es la estructura visible del líquen, y le proporciona soporte, protección, agua y nutrientes minerales. A su vez, el fotobionte realiza la fotosíntesis para aportar carbono al hongo. Sus talos pueden presentar diversas morfologías externas, como lo son los foliosos, fruticulosos, crostosos y los gelatinosos, pero estos últimos hablan más de una característica estructural para absorber agua que de su propia morfología. El talo puede tener diferentes estructuras microscópicas. Una de ellas es el talo heterómero, que está formado por varias capas bien definidas, como lo son el córtex superior protector, una capa fotosintética con las células del fotobionte, una médula de hifas sueltas y en algunos casos un córtex inferior del que emergen ricinas para fijar el líquen al sustrato. También existen otros tipos de talos, como los homómeros, que presentan una estructura más homogénea donde el fotobionte, comúnmente cianobacteria, está disperso entre las hifas fúngicas sin capas diferenciadas. Los líquenes son organismos altamente resistentes a las condiciones ambientales extremas, esto gracias a su simbiosis y adaptaciones estructurales. Con esto se busca observar cambios claros y adaptaciones en el talo que le permitan sobrevivir o que sufran a distintas temperaturas. En este estudio se trabajará con dos especies de líquenes, que presentan diferentes tipos de talo. Una de ellas será el tipo folioso heterómero y la otra corresponderá a un tipo de talo gelatinoso homómero. Los líquenes se colectaron en el campus de la Universidad de Costa Rica utilizando una cuchilla para extraer el talo junto con una parte del sustrato. Se aplicaron tres tratamientos, uno a 4 grados que va a estar en una refrigeradora, otro que va a estar de 22 a 24 grados que va a fungir como control y va a estar en una incubadora apagada, y finalmente otro a 37 grados que va a estar en una incubadora encendida. Los tratamientos duraron 3 semanas y al finalizar este periodo se realizará una comparación visual entre las características observadas antes y después del tratamiento. Para la observación microscópica se realizaron cortes y se utilizó el siguiente procedimiento. Se colectó un nuevo talo fresco y se fijó junto a los otros en FAA, una solución usada para fijar durante 24 horas. Se pasó a un procesador de tejidos. Este se encarga de realizar un proceso de inclusión de parafina en los tejidos de la siguiente manera. Después de este proceso se utilizó una estación de inclusión de parafina. Esta máquina permite calentar la parafina y luego verterla directamente sobre el tejido dentro de los moldes metálicos. Este procedimiento garantiza que el tejido queda adecuadamente orientado y listo para el corte. Luego se pasó por el micrótomo a 12 micras de grosor. Se colocaron los cortes en un baño María para posteriormente ser pescados en portaobjetos y colocados en un horno para derretir la parte de parafina en exceso. Luego se procedió al proceso de tinción. Se aplicó una tinción histológica estándar utilizando alcoholes y sileno para preparar los cortes antes de la observación microscópica. Las tinciones fueron breves de 30 segundos con azul de lactofenol y verde rápido. Finalmente se observaron las láminas con los cortes. Cambios macroscópicos observados. Parmotrema se mantuvo visualmente estable ante el frío y el calor. Esto podría deberse a que tiene un córtex superior e inferior bien definidos que protegen al talo y reducen su pérdida de agua. En cambio, Colema mostró cambios más evidentes, sobre todo en el tratamiento de calor y el control, donde su talo se volvió más seco, áspero y perdió parte de su color. Esta diferencia se debe a que Colema no tiene córtex y su talo es gelatinoso, lo que lo hace más sensible a la deshidratación. Al ser poiquilohídrico, su contenido de agua depende directamente de la humedad del ambiente. Rehidratación y adaptaciones. Ambos líquenes son capaces de reducir su metabolismo cuando las condiciones son extremas, entrando en un estado de latencia. Al rehidratarse, recuperan su funcionalidad. En Parmotrema, el córtex superior se seca primero, tornándose de un color gris, lo que actúa como una barrera protectora para evitar la resequedad en la capa algal. Cuando vuelve a hidratarse, se torna translúcido, permitiendo ver el verde de la capa algal. Colema, por su parte, gracias a la matriz gelatinosa rica en polisacáridos producidos por Nostoc, puede absorber agua muy rápidamente. Esto le permite rehidratarse tan velozmente como se seca. Estructura y comportamiento microscópico.
En cortes frescos de Parmotrema se pueden observar claramente todas sus capas, los córtex, la capa algal y la médula. En frío, su córtex superior se volvió más difuso, probablemente por una sobrehidratación. En calor, el córtex inferior se redujo, mostrándose más liso y claro debido a la desecación. También aparecieron hifas oscuras en todos los tratamientos. Estas hifas melanizadas son una respuesta típica al estrés térmico. Predominaron en calor, lo que indica que este sufrió un mayor estrés térmico que los demás tratamientos. Además, en calor se detectaron espacios vacíos en la médula. Estos suelen aparecer cuando la temperatura supera los 35 grados, provocando daño a las hifas del micobionte que se rompen o se separan. En la capa algal también se observaron espacios vacíos, probablemente por muerte o degradación de las algas. En colema, al no haber capas definidas, solo se observan hifas con su fotobionte distribuidas de manera uniforme. En calor y en control, se observan múltiples espacios vacíos entre hifas, por una posible contracción del micelio al perder agua. En frío, las hifas serán más gruesas y de color más intenso, probablemente por una retención de agua. Su estructura gelatinosa permitió conservarla mejor. Respecto a las causas de los cambios observados, se concluye que la temperatura influye directamente en la actividad del líquen. El calor excesivo provoca deshidratación y daño celular, mientras que el frío reduce la actividad metabólica. Por lo que en este experimento el calor afectó principalmente a colema, mientras que el frío provocó alteraciones leves en Parmotrema. Por su parte, en cuanto a la relación entre estructura y respuesta térmica, se explica que colema tiene un talo gelatinoso sin córtex y una cianobacteria como fotobionte, por lo que se hidrata y deshidrata rápidamente, lo que la hace vulnerable al calor, en contraste con Parmotrema, que tiene un talo folioso con córtex y una alga verde como fotobionte, que le permite conservar agua y mantenerse activo solo con humedad ambiental. Como conclusión final respecto a las implicaciones ecológicas, se dice que colema está adaptado a ambientes húmedos y sombreados, pero es sensible a la desecación. Por su parte, Parmotrema vive en sitios expuestos y resiste mejor la variación térmica. Por ende, se dice que sus estructuras reflejan su ecología. Uno depende del agua líquida y el otro de la humedad ambiental.